te digo que cuando lo publicaste, entré luego a tu perfil. Ahí a YouTube. Y está estreno en 1 minuto. Sí. 59, 58. Ay, toma asiento, cabrón. A ver, pero ¿dónde me conecto? Métete a Facebook. Ya estoy en Doctor Vago. Debe de aparecer. Ajá, hoy a las 6 Masterclass. Pues ya está. Aquí. Ajá. ¿No? Yo creo que hasta las 6, ¿no? No, es que por eso a las 6 tú le pones. ¿Ya? Hola, buenas noches. Ya en 10 minutos iniciamos la transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar que se conecten más personas. Mientras me voy presentando, mi nombre es Manuel. Soy parte del equipo del grupo Doctor Vago. Y en esta ocasión vamos a revisar acerca de las preguntas del examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Me acompaña mi ingeniero, Mauricio, y su perro pirata. En un momentito más iniciamos, ¿eh? Estamos haciendo unas pruebas de conexión.
¿Quieres ser famoso, pirata? ¿Qué razón? Me dices a las 6 en punto. ¿Sale? ¿Qué razón? Las bebidas. Tú me dices. Bueno, ya son las 6 en punto, vamos a iniciar. Mi ingeniero está presionando demasiado. Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel, yo soy parte del grupo Doctor Vago y en esta ocasión vamos a hacer nuestro primero masterclass. Muchísimas gracias por haberse unido a la transmisión.
La finalidad de esta masterclass es analizar unos casos clínicos principalmente enfocados pues para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Existe un pequeño delay como de 10 segundos aproximadamente, pero vamos a tratar de contestar todas las preguntas que nos hagan. Tenemos a nuestro ingeniero Mauricio, luego se los voy a mostrar al final de la transmisión, pero pero vamos a exponer cada una de los casos y que sea de lo más provechoso para ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Lo primero que vamos a analizar es acerca de las preguntas para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. De acuerdo con la última convocatoria, no creo que cambie este año en la convocatoria del 2019, pero todas las preguntas son basadas en un caso clínico. Y cada caso clínico tiene de 1 a 3 preguntas que son de opción múltiple y solamente van a tener 4 opciones. De tal manera que solamente nos vamos a enfocar en este modo de preguntas. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Cada caso clínico tiene de 1 a 3 preguntas y son de opción múltiple. Solamente son A, B, C, D. Y desde hace aproximadamente 5 años se prohibió ya lo que eran las opciones de ninguna de las anteriores, todas las anteriores o las combinaciones. Entonces hay que enfocarse en tratar de contestar estas preguntas de esta forma. Casos clínicos, 1 a 3 preguntas y solamente existen 4 respuestas y una es la correcta. En las viñetas clínicas, que es de lo que voy a hablar la mayoría de las veces que esté enfrente de ustedes, la viñeta clínica nos va a dar cierta información. Nos va a dar algo de información clínica, algo de los antecedentes heredofamiliares, algunos datos de imagen y algunos datos de las enfermedades, de los síndromes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es decir, les van a poner una viñeta clínica y tienen que aprender a pensar como alguien de los doctores a los cuales les piden que realicen preguntas para el examen nacional. Les ponen una viñeta clínica y 1, ¿cuál es el diagnóstico más probable? 2, ¿cuál es el siguiente estudio a solicitar? No el estudio que nos va a hacer el diagnóstico de la enfermedad, que en muchas ocasiones, por ejemplo, puede ser una biopsia, por lo menos en el caso de cáncer. Pero, ¿cuál es el siguiente estudio a solicitar? Tercero, ¿cuál es el estudio más preciso? Bueno, solicitamos cierto estudio para poder hacer un diagnóstico diferencial, pero ¿cuál nos va a dar el diagnóstico de certeza? Y más adelante vamos a hablar acerca de eso. Y por último, ¿cuál es el tratamiento inicial? Estas 4 preguntas siempre en mente en cada una de las entidades que ustedes estudien, les va a dar muchísima información, muchísima ayuda para el día del examen. Entonces recuerden aprender el orden adecuado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el siguiente estudio a solicitar? ¿Cuál es el estudio más preciso? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Esto lo vamos a ir desarrollando dentro de las diferentes masterclass que vamos a hacer. Vamos a realizar una por mes hasta antes del examen, obviamente, y espero que en un futuro esto vaya a redituar no solamente en su calificación y acceso al examen nacional, sino también, por último, en la salud y beneficio de sus pacientes. Vamos a iniciar con el primer caso clínico. Es una mujer de 48 años que no tiene ningún antecedente de importancia y acude a su servicio de urgencias cuando tú estás de guardia porque tiene dolor en el pecho. Tiene atenuantes o detonantes. Te dice que no sabe bien, que no le parece. En ocasiones le da con el dolor algo de náusea. Al interrogatorio por aparatos y sistemas tiene algo de epigastralgia. No tiene, epigastralgia, no tiene reflujo y todavía tiene su regla. Les voy a dar unos segundos para que analicen bien el caso. Recuerden que todos estos casos están disponibles en línea. Solamente les voy a dar un link al final de la presentación para que ustedes puedan descargar estas PDFs porque creo que mi imagen estorba. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Recuerden que lo que va a ser la dinámica es yo voy a poner una pregunta, les voy a dar unos segundos para que ustedes analicen cada una de las opciones y posteriormente vamos a ver la respuesta y después vamos a desarrollar cada una de las entidades. La primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? A, que se trate de una disección aórtica. B, enfermedad por reflujo gastroesofágico. C, infarto agudo del miocardio, se te está infartando en ese momento.
unos segundos nada más. Tenga antecedentes heredofamiliares y además antecedentes de importancia, principalmente hipertensión. Recuerden que la disección aórtica puede estar asociada con hipertensión y parece que no son datos de disección aórtica, no está refiriendo un dolor transfictivo, un dolor intenso. La exploración física no nos menciona que tenga alguna alteración. Infarto agudo del miocardio. A diferencia de la vida real, en las viñetas nos van a dar información. Y el infarto agudo del miocardio nos hubieran puesto un hombre de más de 55 años de edad, con dolor precordial, con una sensación inminente de muerte, con dolor precordial. Y de mediastinitis, en este caso, bueno, no tenemos el antecedente de que el paciente tenga haya recibido cirugía cardíaca, que el paciente tenga vómitos constantes como para sospechar una ruptura esofágica. Entonces, siempre que en su viñeta clínica les parezca que no es algo compatible con un síndrome coronario agudo, la respuesta correcta más común va a ser enfermedad por reflujo gastroesofágico. Más adelante lo vamos a desarrollar. Segunda pregunta. Ante esta paciente que viene por dolor precordial, ¿cuál es el siguiente estudio a realizar? Recuerden los pasos que hay que seguir. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el siguiente estudio que tenemos que realizar? A, una angiotomografía de aorta. B, una endoscopía superior. C, un electrocardiograma. O D, una resonancia magnética de tórax. Unos pequeños segundos. Aquí mi ingeniero me controla los tiempos. Recuerden que en el examen nacional más o menos tienen que entrenarse para contestar en menos de un minuto cada una de las preguntas. Aquí estamos en confianza, está en un momento algunos mencionan que es la C, otros dicen que es la B, la endoscopía superior, porque bueno, tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ok, la respuesta correcta es electrocardiograma. Yo sé que vimos en la diapositiva anterior que el diagnóstico era una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero recuerda, quieres conservar tu cédula profesional, es un paciente que llega por dolor precordial. Lo primero que le tienes que solicitar a ese paciente, independientemente de lo que te haya dicho tu sospecha clínica, es un electrocardiograma. Tienes que estar 100% seguro que no se trata de una condición que ponga en peligro su vida. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Muy importante, descarten condiciones que pongan en peligro la vida. Yo sé que es una paciente que su historial parece muy concluyente, que le duele el pecho, que no sabe si está asociado con algo, que algo le mejore, que algo le empeore, pero tu obligación es descartar que no se vaya a morir en ese momento. Y el paciente que le llegue a urgencias con dolor precordial, le tienen que solicitar un electrocardiograma para descartar un síndrome coronario agudo. Vamos a hablar ahora acerca del dolor precordial en urgencias. Es un tema bastante extenso. Posteriormente vamos a ver algún video acerca de los síndromes coronarios agudos. Pero en este momento vamos a analizar acerca de las diferentes causas de dolor precordial en el servicio de urgencias. Entonces recuerden, tienen que descartar cualquier condición que amenace la vida del paciente. ¿Cuáles van a ser estos? Se los enumeré aquí en esta diapositiva y siempre les voy a poner una referencia clínica. No se trata de que, el doctor Vago me dijo, el doctor Manuel me dijo que estas son las condiciones. Siempre tienen que cuestionar toda la información que se les dé, no solamente para el examen nacional, sino también para su vida. ¿Cuáles son los condicionantes, las entidades que pueden amenazar la vida de sus pacientes en el servicio de urgencias que llegan por dolor precordial? Los síndromes coronarios agudos, especialmente los infartos agudos del miocardio. La disección aórtica aguda, la tromboembolia o la embolia pulmonar, el neumotórax a tensión, el tamponade cardíaco
y la mediastinitis. Y estas mediastinitis, por lo general en las viñetas que les van a poner en el examen nacional, van a ser secundarias a una ruptura esofágica. Es muy importante que analicen en la viñeta cuál es la historia clínica que les pone el examinador. Porque ¿cuál va a ser el hallazgo en la exploración física? Que va a ser en la mayoría de los casos de dolor precordial, va a ser normal. Las únicas claves que van a tener para poder llegar a la respuesta correcta va a ser la historia clínica del paciente. Una buena anamnesis los va a llevar a contestar todas las preguntas de forma correcta y que puedan entrar a la residencia. Entonces la historia clínica, el buen interrogatorio es lo que más les va a ayudar para poder determinar cuál es la causa del dolor precordial. ¿Cuál es la duración? ¿Cómo es la duración de un paciente que se está infartando? El dolor que es por cardiopatía isquémica no va a durar segundos, no va a durar horas, no va a durar días. Va a durar 20, 30 minutos. No sé, doctor, me duele el pecho 20 minutos después de que hago ejercicio. Me duele, me duele, me duele. El paciente que te diga, no, son punzadas, duran segundos. Eso no es dolor no es dolor isquémico. El paciente que te diga, no, no se me quita desde hace días. Eso no es dolor isquémico. El paciente que tiene un dolor de origen isquémico cardíaco va a ser un paciente que va a tener un dolor entre 20 y 30 minutos después de haber realizado alguna actividad desencadenante. La calidad. El paciente que le diga, parecen punzadas, parece un cuchillo, eso no es dolor isquémico cardíaco. ¿Cómo les va a decir el dolor del paciente? ¿Han ido al gimnasio? Si han ido al gimnasio, qué bueno. Si no, si son como yo, bueno, ni modo. Pero ¿cómo es el dolor cuando vas al gimnasio? Oh, me duele el músculo, me duele. Me duele, hice bíceps, me duele, hice tríceps, me duele. Así es el dolor isquémico cardíaco, es un músculo. El paciente que les diga, o la viñeta les diga, el dolor está aquí, es decir, hasta les dice, lo puedo, con un solo dedo lo puedo localizar, eso no es dolor isquémico cardíaco. El paciente con dolor isquémico cardíaco les va a decir, ni siquiera del lado izquierdo, les va a decir, me duele aquí atrás del pecho. Me duele aquí, pero no lo puedo localizar bien. El paciente que me dice, sí, aquí me duele, eso no es dolor isquémico cardíaco. El dolor de origen cardíaco es vago. Irradiación. Pues clásicamente nos van a decir en las viñetas que se nos va al brazo izquierdo. Pero puede ser muy diferente en los pacientes diabéticos o en las mujeres. La frecuencia. El paciente que te dice, me sucede a todas horas, no importa lo que haga, eso no es dolor cardíaco isquémico. El dolor cardíaco isquémico, recuerden, es como el dolor muscular que tenemos después de ir al gimnasio. Es posterior, por lo menos en las viñetas clínicas para el examen nacional, después de haber realizado algún ejercicio físico, algún esfuerzo. Detonantes. El paciente que tiene dolor de origen cardíaco isquémico les va a decir, fue después de haber subido las escaleras, fue después de haber corrido en la mañana. Aquel paciente que te dice, no, a todas horas, no importa lo que esté haciendo, viendo la televisión, eso no es de origen cardíaco isquémico. Atenuantes. ¿Cuál va a ser la atenuante más importante de los pacientes que tienen un dolor isquémico de origen cardíaco? El reposo. A lo mejor la viñeta clínica es un poco más avanzada y te va a decir, con el uso de nitroglicerina, que abres lo que es el esfínter esofágico inferior y llega todo el ácido a lo que es el esófago. Síntomas asociados. Lo más importante en la viñeta que les van a decir es que al observar al paciente, el paciente tiene datos de muerte de sensación inminente. Doctor, me voy a morir. Paciente que está taquicárdico, diaforético, taquipnéico, ese es un paciente que tiene un dolor de origen cardíaco isquémico. Entonces, lo más importante para poder identificar las respuestas correctas en estas viñetas clínicas va a ser la historia clínica. La exploración física, por lo menos en el examen nacional, no les va a servir de mucho. Ténganlo siempre en cuenta. ¿Cuáles son las perlas para recordar en cuanto a la isquemia? Recuerden la calidad del dolor. Esto es la diapositiva. Si en la diapositiva anterior se fueron al baño o fueron a tomar un poco de agua, esta es la diapositiva que tienen que recordar. El dolor de origen cardíaco isquémico va a ser opresivo, va a ser pesadez. De hecho, hasta se describe en algunos libros de texto. Siento como si alguien se sentara encima de mi pecho. ¿Ok?
Ténganlo muy en cuenta para la hora de la viñeta. En caso de que el paciente esté teniendo un infarto de la cara inferior del corazón, recuerden que va a ser vagotónico, va a estimular el sistema parasimpático. Entonces esto nos va a provocar 1, bradicardia, 2, hipotensión o mareo. Recuerden que el dolor isquémico no va a durar segundos, no va a durar horas, no va a durar días. Va a durar entre 20 y 30 minutos, lo va a exacerbar lo que es el esfuerzo físico, lo va a aliviar lo que es el reposo. Siempre en las viñetas clínicas, que no es de origen cardíaco isquémico, que es un dolor agudo, que sea en forma de cuchillo. Y por último, la costocondritis, la famosa costocondritis que nos ha sacado canas verdes en cada servicio de urgencias en los médicos de este país. Es un dolor que es reproducible a la palpación. Si le toco, señor, le molesta, ¡oh! Sí, me duele igualito, ándele, ya déjeme. Eso no es un dolor de origen cardíaco isquémico. Esa es una costocondritis. O el paciente que con ciertos movimientos, doctor, perdón, me duele, eso es de origen osteomuscular, músculo esquelético. Eso no es de origen cardíaco isquémico. Ténganlo muy en consideración porque la historia clínica, insisto, es lo más importante para poder hacer el diagnóstico tanto en la vida real como en el análisis con ansiedad, taquipnea. Dentro de su diagnóstico diferencial tienen que descartar alguna situación que sea una amenaza para la vida del paciente. Un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico no tiene por qué estar sudando, no tiene por qué estar ansioso, no tiene por qué tener 30 o 35 de frecuencia respiratoria. Ténganlo muy en cuenta al momento de contestar su examen. Ahora vamos a entrar un poquito en los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el caso de tromboembolia pulmonar. El paciente... Perdón, gracias, ingeniero. El paciente se va a presentar con taquipnea y taquicardia. Recuérdenlo. Y algo que les puede llamar un poco en la exploración física. Yo sé que les acabo de decir, la exploración física no nos va a ayudar para poder hacer el diagnóstico diferencial. Pero en ocasiones el examinador les va a dar un poco de información y eso es muy importante para poder contestar la opción correcta. Si el paciente los quiere llevar un poco a lo que es tromboembolia pulmonar, les va a hablar acerca de que el paciente tiene taquipnea, taquicardia. Si el paciente tiene una disección aórtica, es decir, les van a poner una viñeta de un paciente que es hipertenso, algo que les va a llamar la atención, les va a poner en la viñeta es de que las tensiones arteriales entre uno y el otro brazo va a haber una diferencia en la presión, en la tensión arterial de aproximadamente unos 20 milímetros de mercurio. Recuerden que no en el 100% de los casos se va a encontrar este hallazgo clínico, pero recuérdenlo, si el examinador les pone que existe esta diferencia en cuanto a la presión arterial entre uno y el otro brazo, que solamente se encuentra en el 70% de los casos, los quiere orientar a que se trata de una disección aórtica. Perdón, tengo un perro en lo que es mi pierna. Vamos a continuar. Entonces, recuerden, ya hablamos de cuál es el diagnóstico más probable. La segunda pregunta, ¿cuál es el siguiente estudio diagnóstico que tenemos que solicitar? Todos los pacientes digestivo, independientemente que pienses que sea una enfermedad por reflujo gastroesofágico o una mediastinitis o un síndrome coronario agudo, a todos los pacientes les tienes que solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Por qué? Porque recuerden, el diagnóstico diferencial tienes que descartar aquellas condiciones que pongan en peligro la vida. Y el principal asesino de hombres y mujeres en el mundo moderno es un síndrome coronario agudo, específicamente un infarto agudo del miocardio. Todos los pacientes, independientemente de lo que pienses, le tienes que solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¡A todos! No hay excusa. No sé, ingeniero, si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿No? ¿Nada? ¿Ya se salieron todos del Facebook Live? Bueno, entonces ya hablamos de datos para poder identificar si el dolor precordial era de origen isquémico cardíaco y ya hablamos que la pregunta siempre
de cuál es el estudio que tienes que solicitar, independientemente de lo que pienses de un paciente con dolor precordial en urgencias, es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Vamos ahora a hablar específicamente de algunas entidades que entran dentro del diagnóstico diferencial de dolor precordial, que son mucho más sencillas que vamos a dar algunas perlas para poder identificar cuándo el examinador nos quiere llevar a estas. La primera es la disección aórtica. La disección aórtica, posteriormente ustedes lo pueden revisar, es cuando las diferentes capas de la aorta se seccionan por algún evento. Puede ser un evento traumático o un evento no traumático. Pero ¿qué es lo que les va a decir el examinador si los quiere llevar a que contesten una disección aórtica o él ha pensado que la respuesta correcta es una disección aórtica? Va a ser un dolor intenso y transfictivo. El paciente va a llegar, ¡oh, me duele hasta la espalda, doctor! ¡Oh, me duele hasta la espalda! En la exploración física, en la viñeta, les van a poner que el paciente tiene pérdida de los pulsos periféricos. Les va a decir, a la exploración tú examinas los pulsos braquiales, los pulsos distales y el paciente hay zonas en las cuales no se le siente el pulso periférico. Porque en una viñeta clínica el examinador te dice que no hay pulsos periféricos porque quiere llevarte a una disección aórtica. En estos pacientes que sospechas, además del electrocardiograma que acabas de tomar, tal vez el examinador te va a decir que solicitaste lo que es una placa simple de tórax. El hallazgo que vas a encontrar en estos pacientes, como lo pueden ver en la diapositiva, es un ensanchamiento de lo que es el mediastino. Así se los va a poner el examinador. Le tomas una placa simple de tórax y encuentras que hay ensanchamiento mediastinal. ¿Cuál es el estudio confirmatorio? Angiotomografía de aorta. Otros estudios los cuales pueden solicitar son un ecocardiograma transesofágico, una resonancia magnética de lo que es mediastino, pero el estudio de elección para poder diagnosticar una disección, como es la tromboembolia pulmonar o el infarto pulmonar. En la viñeta clínica, ¿qué les va a poner el examinador? Que el paciente tiene taquipnea, tiene disnea, tiene tos, tiene dolor pleurítico, tiene hemoptisis. Probablemente en la viñeta clínica el examinador les ponga que es un paciente que tiene días hospitalizado posterior a una cirugía, que es un paciente que no se moviliza mucho, es un paciente que se fracturó o tuvo alguna intervención quirúrgica y que no se está moviendo. Eso promueve que se desarrollen coágulos en lo que son las grandes venas de los miembros inferiores y posteriormente que esto migre y haga una tromboembolia pulmonar con o sin infarto pulmonar. Las características de la exploración física van a ser taquipnea, disnea, tos, dolor pleurítico. En cuanto al neumotórax, el neumotórax puede ser espontáneo, puede ser traumático. Va a ser un dolor que es de inicio súbito y que el paciente va a tener disnea. Aquí en la radiografía que les pongo, pueden observar de lo que es en el campo pulmonar izquierdo, se ve toda la trama vascular de lo que es el pulmón. Y del lado derecho, recuerden que es contrario a lo que es lo que vemos en las placas. Pueden ver aquí en la flecha oscura que el paciente tiene todo eso colapsado, es el pulmón. Y todo lo negro, con ausencia de vasculatura, se trata de la presencia de aire en la cavidad torácica. Y eso es un neumotórax. Puede ser traumático, puede ser espontáneo, pero recuerden que en la viñeta clínica les van a poner que el dolor fue de inicio súbito. Y en la exploración física el paciente va a tener ausencia o velación de lo que van a ser los ruidos respiratorios. También dentro del dolor precordial podemos encontrar pericarditis. Por lo general el examinador les va a poner que el paciente previamente tuvo una infección viral. Es un dolor agudo, posicional. El paciente cuando se hace hacia adelante mejora lo que es su dolor y va a ser pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? Es cuando el paciente inhala y le duele. Esto es por el movimiento que tienen todos los órganos del mediastino. Pero si el paciente se hace hacia adelante, el paciente mejora sus síntomas. Les puede poner un frote pericárdico. Si el examinador en cualquier momento en las viñetas, cualquiera que el examinador haga, les pone un frote pericárdico, eso es una pericarditis. No es un hallazgo muy común, solamente el 20% de los pacientes lo presentan, pero si lo ponen, quiere decir que el paciente tiene una pericarditis.
En el electrocardiograma, si en algún momento les ponen, tu paciente tiene depresión del PR, eso es una pericarditis. Ese es el hallazgo más sensible que existe para los pacientes que tienen esta enfermedad. Si existe una depresión del PR en el electrocardiograma, el paciente tiene una pericarditis. Ingeniero, ¿existe alguna pregunta? ¿Todos se durmieron o es muy clara la presentación? Muy claro, muy claro. Y otras causas de diagnóstico diferencial en cuanto al dolor precordial. Recuerden, si es una costocondritis, no una constocondritis como lo escribí, el dolor va a ser pleurítico. Cuando inhales te duele y existe un dolor a la palpación. El paciente que te dice, sí, ahí me duele, doctor. Eso es una costocondritis. Eso no es un dolor que pone en peligro la vida, no es un dolor de origen cardíaco isquémico. Si el paciente el examinador te quiere llevar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, el paciente va a tener reflujo, va a tener náusea y en ocasiones te puede decir que tiene mejoría con lo que es el uso de antiácidos. Úlcera péptica, que también en ocasiones lo ponen como un diagnóstico diferencial, dolor epigástrico, y el paciente que tiene un dolor de origen de lo que es la vesícula biliar va a tener dolor y sensibilidad en lo que es el hipocondrio derecho, y en ocasiones te puede poner que es después de comidas copiosas. Pero recuerden, lo más importante para descartar un dolor precordial es que no sean condiciones que pongan en peligro la vida, principalmente un síndrome coronario agudo. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos segundos, para que puedan, para poder concluir acerca del dolor precordial, antes de continuar con el siguiente caso clínico. Entonces recuerden, lo más importante es descartar un síndrome coronario agudo y el siguiente estudio que tienen que solicitar es un electrocardiograma. Yo sé que en la viñeta clínica pusimos que la causa era una enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos que solicitar un electrocardiograma. A lo mejor es un paciente que es hipertenso, que tiene un dolor transfictivo, intenso, que tiene ausencia de pulsos periféricos. ¿Cuál es el siguiente estudio de elección? Un electrocardiograma. Tenemos que descartar que se trate de un síndrome coronario agudo. Tenemos que evitar perder nuestra cédula. Tenemos que pasar ese examen nacional de aspirantes a residencias médicas. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Ingeniero? ¿Nada? Muy bien. Vamos a hablar a continuación de lo que es el abordaje del síncope en el servicio de urgencias. Vamos a poner esta viñeta clínica. Es una mujer de 32 años, una mujer joven, que estaba acompañando a un familiar y súbitamente pierde el estado de alerta en la sala de urgencias, en la sala de espera. Estaba por ahí el médico interno de pregrado que había ido por los cafés del servicio y presenció lo que es el desvanecimiento de la paciente. Perdió el estado de alerta. Menciona que cuando tú llegas, porque ya eres R1 de medicina de urgencias o decidiste arruinar tu vida y ser medicina interna, llegas y te menciona el médico interno de que perdió el estado de alerta durante 5 segundos y súbitamente lo recuperó. Súbitamente, esa palabra es muy importante. La ingresas a urgencias, la exploras, no encuentras nada que te llame la atención, no se orinó, no se defecó. ¿Cuál es la causa más probable del síncope de esta paciente? A, que se trate de una intoxicación. B, que sea de origen cardiogénico. C, que sea de origen séptico. O D, que sea de origen metabólico. Vamos a dar unos pocos segundos, ingeniero. Unos pequeños segundos para que puedan contestar. ¿Cuáles están contestando?
Están contestando metabólico. ¿Alguna otra? B, de origen cardiogénico. No se enojen, tranquilos, para eso es esta sesión. Para que se equivoquen aquí y no se equivoquen el día del examen. Segunda pregunta. ¿Cuál sería el primer estudio de extensión que solicitarías? A, un ecocardiograma. B, prueba de inclinación. C, electrocardiograma. O D, troponinas séricas. Electrocardiograma. ¿Que si puedo repetir el caso? Bueno, está bien. Pero no vaya a pasar el día del examen, ¿no? Mujer de 32 años, se cae súbitamente, la ve el médico interno en el servicio de urgencias. Llegas tú, ya que decidiste arruinar tu vida y ser médico de urgencias. Recupera súbitamente, en 5 segundos recupera el estado de alerta. De exploración física, cuando ya le ingresas al servicio de urgencias, está orientada, signos vitales normales, no encuentras nada normal. No se orinó, no se defecó. La primera pregunta es, ¿cuál es la causa probable del síncope de este paciente? Intoxicación cardiogénico séptico metabólico. La mayoría contestó metabólico, no es cardiogénico. Ahorita vamos a ver. ¿Y cuál es el primer estudio de extensión que solicitarías? Electrocardiograma, prueba de inclinación, electrocardiograma o unas troponinas séricas. Unos pequeños segundos. Electro, están poniéndose. Muy bien, es electrocardiograma. Vaya, excelente. Última pregunta del caso clínico. Recuerden, todas las preguntas que les hagan en el examen nacional es un caso clínico seguido de 1 a 3 preguntas. Última pregunta para que saquen el 10. Para documentar alguna arritmia cardíaca porque pediste interconsulta cardiología, el paciente va a necesitar A, resonancia magnética de corazón, B, un Holter de 24 horas, C, un ecocardiograma o D, una prueba de esfuerzo. Están contestando B, Holter de 24 horas. La respuesta correcta es B, un Holter de 24 horas. Ok, entonces, yo sé que muchos pusieron metabólico cuando la respuesta correcta era otra, que era probablemente de origen cardiogénico. Pero recuerden que el síncope es la pérdida del estado de alerta. Tengan mucho cuidado en la viñeta clínica en no confundirlo con una lipotimia. La característica del síncope es que el paciente pierde lo que es su estado de alerta. Y la lipotimia es como un presíncope, es decir, el paciente no pierde el estado de alerta, sino se desmaya, como lo hemos visto en las novelas. Pero las principales causas de lo que va a ser el síncope van a ser solamente o sistema nervioso o sistema cardiovascular, neuro o cardiogénico. Un menos del 10% de los casos es debido a una hipotensión ortostática. Aquí el examinador te va a poner que es un paciente de más de 40, 50 años de edad, que cuando se levanta se desmaya. Pero la mayoría de los casos, el 90% de los casos va a ser o de origen neurológico o de origen cardiogénico.
algo que deben de tener muy en cuenta en la viñeta para poder determinar si se trata o no de origen neurológico o de origen cardiogénico es cómo se recuperó el paciente. Si el paciente súbito, menos de 5 segundos como lo mencionó la viñeta clínica, eso es de origen cardiogénico. Es decir, es alguna alteración estructural del corazón o alguna alteración en el sistema de conducción del corazón. Esas son las causas de un síncope de origen cardiogénico. En cambio, de origen neurológico, es decir, neurogénico, principalmente van a ser convulsiones. Ningún paciente convulsiona y se recupera. De hecho, cuando ya posteriormente que dejen de estudiar de lo que va a ser el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, los invito a que vean una serie de médicos que se llama ER, sala de urgencias, les pusieron en español. Ningún paciente convulsiona y nuevamente vuelve a recuperar el estado de alerta, excepto solamente una condición que solamente van a venir niños que se llaman crisis de ausencia. Pero un paciente que convulsiona tiene un estado postictal. Acuérdense que ictus es la convulsión. El paciente posteriormente tiene que pasar por un estado postictal, excepto en las crisis de ausencia, y el paciente va a tener 3 o 4 minutos en los cuales está con pérdida del estado de alerta, se va a estar recuperando. El paciente va a ser de origen neurológico, neurogénico, principalmente lo que van a ser las convulsiones. Todos tus pacientes un electrocardiograma de 12 derivaciones, a todos. Entonces no quiero que fallen al momento de ver esta viñeta clínica en el examen nacional. A esta paciente, el siguiente estudio que le tienes que realizar es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Hablando específicamente de las dos principales causas, cardiogénico o neurológico, del síncope, hablando específicamente neurogénico, van a ser las crisis convulsivas. Entonces, todos los pacientes, excepto las crisis de ausencia, que la viñeta clínica te va a decir que es un niño, y de hecho la viñeta clínica te va a poner que la maestra manda a llamar a lo que son sus padres porque el niño pierde atención en clase. Le preguntan y el niño pierde el estado de alerta y de repente recupera. Pero la mayoría de las causas en adultos van a ser crisis convulsivas y el paciente no va a recuperar el estado de alerta de forma inmediata. El paciente se va a tardar 3 a 4 minutos para poder conectarse nuevamente con el medio externo. Tal vez el examinador, si es muy benevolente, si es un Dios misericordioso, te va a decir que el paciente se orinó o se defecó, pero puede ser que la mayoría de los casos no te lo diga. Y no es específico. Entonces no caigas en la trampa, aunque no te pongan si tuvo enuresis o defecación, no te vayas hacia una crisis convulsiva. Lo más específico va a ser que el paciente tuvo un estado postictal. Igual que el dolor precordial, ¿cuál va a ser los datos más importantes en la exploración física? Va a ser normal. Lo que te va a orientar es la forma de presentación, si fue presenciado o no y cuánto tiempo que pierde el estado de alerta. Manuel. ¿Qué pasó? Va a ser de origen cardiogénico. La exploración física nuevamente, normal. No te van a ayudar en eso. Tienes que analizar muy claramente, muy detalladamente cómo fue la anamnesis, cómo es la presentación de la viñeta. Si la exploración física te dicen que es normal, te van a poner que es un paciente de más de 50 años de edad y a lo mejor te van a orientar a lo que es una cardiopatía isquémica. Puede ser un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con dislipidemia. O si no es algo estructural del corazón, puede ser una arritmia. ¿Qué es el primer estudio que hay que solicitar, ya sea de origen neurogénico o cardiogénico? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. Pero en el caso que estás sospechando alguna arritmia, porque la exploración física es normal, recuerden de que nos orienta a cardiopatía isquémica o una arritmia, tenemos que solicitar, además del electrocardiograma, que es el siguiente estudio a solicitar, un Holter de 24 horas. Un Holter es un estudio en el cual se ponen derivaciones en lo que es el pecho del paciente y se registra durante 24 horas la actividad eléctrica del corazón.
Los cardiólogos posteriormente tú entregas tu dispositivo que te quedaste 24 horas, hay holters de más tiempo. Van a analizar en los trazos electrocardiográficos si existe alguna arritmia que se pueda documentar o no. Porque lamentablemente la mayoría de los pacientes no van a tener la viñeta clínica no va a ser muy clara. Y cuando le pidas un electrocardiograma, que es el primer estudio a solicitar, el paciente va a tener un electrocardiograma normal. Entonces un holter te va a ayudar para poder documentar durante 24 horas si existe alguna arritmia o no del paciente. Ahora, dijimos acerca de la exploración física normal, pero ¿qué tal si el examinador es benevolente y te da algunos datos de exploración física normal? Puede ser estenosis aórtica, por lo general va a ser un paciente de más de 60 años de edad. Estenosis mitral, te van a poner que es un paciente que es del sureste mexicano y que tuvo muchas fiebres de repetición. Hay una pregunta, dice, TAC simple de cráneo no sirve. De hecho, excelente pregunta. De hecho, las buenas prácticas clínicas te recomiendan de que si el paciente no tiene datos de trauma, es un electrocardiograma. Y la viñeta clínica te va a orientar acerca de que si existe o no alguna causa para que solicites una tomografía simple de cráneo. Por lo general esto va a ser después de un accidente, después de una caída de varios metros, pero como te puse en la viñeta clínica, que es un paciente que estaba en la sala de urgencias esperando que fuera atendido su familiar, se desmaya, lo más probable es de que este paciente solamente necesite un electrocardiograma, por lo menos en el servicio de urgencias, para descartar alguna causa cardiogénica. Pero la tomografía simple de cráneo, lamentablemente en la mayoría de los casos, no nos va a dar mayor información. Entonces, eso fue contestando la pregunta, porque mi ingeniero se pone muy mal si no contesta una pregunta. Pero en cambio, si la exploración física es anormal y tú sospechas de un origen cardiogénico, el paciente recuperó el estado de alerta inmediatamente, puede ser una estenosis aórtica en los pacientes de más de 60 años, una estenosis mitral, te van a poner un paciente que tuvo muchas fiebres cuando era niño, o una cardiomopatía hipertrófica, principalmente en los pacientes que son deportistas. ¿Qué hay que solicitar? Nuevamente, el primer estudio es un electrocardiograma, un holter de 24 horas para poder documentar alguna arritmia en ese tiempo, troponinas séricas y CPK-MB. Entonces, recuerden esto cuando tengan que contestar el examen nacional. Mucha suerte en su examen. Espero que les vaya muy bien. Este tiempo es para poder contestar preguntas. Voy a ir a tomar un poquito de agua y ahorita que pongan las preguntas las voy a contestar cada una de ellas, ¿ok? Aquí se queda mi ingeniero, no me voy. No corten la transmisión. Mientras se animan a a hacer alguna pregunta, les voy a poner los datos donde pueden encontrar estas diapositivas. Los invito por favor a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Somos más de 3000 ya en la comunidad de Dr. Vago. Recuerda que esta comunidad está hecha exclusivamente para ti. No tiene otra finalidad. No son presentaciones que le pongan a mis residentes. Yo soy internista y tengo una subespecialidad en oncología médica. No soy la guía para que ustedes tengan lo que es estas diapositivas. Están las diapositivas del caso clínico de hoy y de todos los otros casos clínicos que tenemos en YouTube.
Por favor, los invito a que se suscriban. Somos más de 3000 actualmente. Se los voy a poner aquí en el chat. Estas diapositivas no tienen ningún costo. Les llegan a su correo directamente. No sé si existe alguna pregunta, ingeniero. De hecho, ya se están yendo, ¿no? Bueno, igual a las 6 de la tarde para que por favor lo puedan programar en su calendario. Y vamos a, posteriormente les voy a hacer llegar lo que van a ser los casos clínicos que vamos a hablar, cuáles van a ser los temas. Por favor, visite nuestra página doctorvago.com, puede ser doctor o drvago.com. Los invito, tenemos muchísima información ahí. Únanse a nuestra red de Facebook, únanse a nuestro canal de YouTube para que puedan recibir toda la información. También tenemos un foro, sí es cierto, tenemos un foro en lo que es doctorvago.com/foro. Se pueden inscribir, ya estamos poniendo información acerca de los ENARMS pasados, también hay datos de foro libre, memes médicos. Ay, creo que soy alérgico a tu perro. Vamos a dar unos minutos nada más para que termine la transmisión. Déjenme les pongo. La masterclass, ¿cuándo va a ser? Exactamente, va a ser el 28 de febrero, va a ser a las 6 de la tarde, para que lo tengan en su agenda. Posteriormente les voy a poner cuáles van a ser los casos que vamos a discutir. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este examen es el más importante en lo que es la formación de los médicos que quieren hacer especialidad médica. Si bien no es tal vez la mejor forma de seleccionarlos, es la única que hay. Y todo nuestro esfuerzo, todas nuestras formas de trabajar como estudiantes de medicina se enfocan solamente a este momento, a lo que es el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Recuerden, van a ser casos clínicos, tienen de 1 a 3 preguntas cada uno de ellos, 4 opciones, ya no se utiliza lo que es ninguno de las anteriores, A y C son correctas o todas las anteriores. Son opciones de selección única. Y cada uno de ellos tengan muy en cuenta esto, porque en ocasiones, por ejemplo, hay algunos estudiantes que me dicen, oiga, y se leo el Harrison, leo Nelson, leo No, estos son libros, recuerden que son de referencia, son de consulta. Tienen que utilizar libros los cuales sean resúmenes, los cuales vayan enfocados en lo que es el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. El ingeniero no me dejaba, pero les voy a hacer un anuncio. Dentro de poco vamos a anunciar acerca de cursos que vamos a tener de Doctor Vago. Principalmente nos vamos a enfocar a los casos más difíciles, es decir, todos aquellos que ya se prepararon y no quieren hablar acerca de la anamnesis de cardiopatía isquémica, de la anamnesis de dolor precordial, de la anamnesis del síncope. Vamos a realizar un curso que va a ser tanto en vivo como en forma presencial en cuanto a los casos más difíciles. Esperemos que eso lo realicemos. Lo vamos a realizar para el mes de agosto, antes del examen. Recuerden que el examen nacional siempre se hace la primera semana de septiembre. Esperemos que este año no cambie. Vamos a hacer ese curso. Vamos a hacer el examen nacional. Recuerda que este examen nacional no importa, no distingue en cuanto a dónde vienes la facultad, dónde estudiaste. Lo que se va a enfocar tu examen nacional es cómo sabes abordar a los pacientes, cuáles son los estudios que tienes que solicitar, cuál es el estudio para diagnosticar y cuál es el tratamiento inicial en cada uno de esos pacientes. El examen nacional es... Muchísimas gracias. ¿Cuántos llegamos? Más de 40, ¿verdad?
Muchísimas gracias por haberse conectado. Tuvimos algunos problemas con la conexión. Si tienen alguna duda, les voy a dejar mi correo. Les voy a dejar dos, doctorvago@gmail.com o contacto@doctorvago.com. Cualquiera de ellos que quieran, me pueden escribir, yo contesto o contesta alguien más del staff, Mauricio, contesta Rita. Muchísimas gracias por haberse unido, por haberme dedicado una hora. Recuerden que todo este tiempo invertido es para su crecimiento profesional. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que lleguen a tener, por favor, escríbanme. Las diapositivas van a estar disponibles en el link que les acabo de poner para que les lleguen directamente a su correo. Muchísimas gracias por haberse unido a esta transmisión en vivo de Facebook Live. Nos vemos en un mes a la segunda transmisión. Muchísimas gracias. Un abrazo. Éxito. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.